Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy día. Quiero partir diciendo que este conversatorio está en el marco de lo que es la reunión clínica de otorrinolaringología de la clínica Indisa. Si bien es cierto, estos temas superan el área de nuestra especialidad, esta iniciativa lleva algunos años con la idea de extendernos un poco más al resto de la comunidad, tanto médica como de nuestros conocidos. Quiero también decir que en este conversatorio no hay cobros, ninguno de mis invitados recibe algún pago y solamente un laboratorio que no me ha pedido ni siquiera que lo nombre, solo que ponga unos pendones, financia la transmisión y por una relación directa con la productora. De modo que no hay intereses comprometidos en esto. Otro elemento que me gusta enfatizar siempre en estas reuniones es que tienen el objetivo, entre otras cosas, de abrir nuestra mente a opiniones distintas con las cuales podemos o no estar de acuerdo. Aquí vamos seguramente a discrepar en algunas miradas, lo que no significa una descalificación del resto, y eso es lo que queremos transmitir. También en estas reuniones me gusta decir que todos estos temas que han salido desde la eutanasia hasta ahora la sexualidad en el adulto mayor son temas que surgen de mi propia vivencia, de mi vivencia personal. Yo hoy soy un adulto mayor y conozco, por lo tanto, las etapas de mi sexualidad, si es que le podemos poner etapas. En las reuniones que yo he tenido con mis invitados, he llegado a entender que aquí hay un continuum y que se va modificando la dinámica dependiendo de muchos factores, entre otras cosas, la edad. De modo que, finalmente, lo que yo quiero aquí y que también quisiera transmitirle a los que están viendo esta transmisión, es que yo quiero aprender. Así de simple, aprender. Quiero agradecer también a mis tres invitados. La psicóloga, ustedes vieron ya la presentación en el escrito por el que les llegó, María Soledad Torres, psicóloga, Eduardo Valenzuela, geriatra, y Cristian Tomás, ginecobstetra, especialista en sexología. Estos conversatorios mayoritariamente se han caracterizado por ser un intercambio entre amigos, y la mayoría de los anteriores, ¿no?, estuvieron integrados por gente que yo conozco por mucho tiempo. Esta vez no es la excepción, solo la Sol, que yo no la conocía antes, pero que teníamos un amigo en común, psiquiatra, Guillermo de la Parra, y bueno, Eduardo iba a un curso más abajo que yo en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y Cristian, que iba a un curso previo. Así que nos conocemos hace muchos años, desde la primera 50 años. Nada menos. 50 años, nada menos. Bueno, el tema que nos convoca, sexualidad en el adulto mayor, y quiero partir invitando a Eduardo, nuestro geriatra, Eduardo Valenzuela, a que nos aclare algunos conceptos, como ¿a qué le denominamos adulto mayor? ¿Cuándo alguien es viejo, por decirlo de un modo coloquial? En lo personal, estuve buscando conceptos como, por ejemplo, la presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida de audición por la edad, por envejecimiento, y tiene cortes convencionales, como por ejemplo para la adquisición vía GES de los audífonos, que tiene un tope que parte de los 65 años. Pero esto puede partir antes o después. La presbicie, también, llamé a mi amigo Manolo Cornejo, oftalmólogo de toda una generación, a propósito de la presbicie. Y él me decía que la presbicie se presenta entre los 40 y los 45 años, es decir, es muy distinto a la presbiacusia. Y entonces, ¿cuándo hablamos de viejo? ¿Cuándo hablamos de adulto mayor?
Eduardo, te doy la palabra. Me gustaría aclarar algunas cosas para nosotros y para los que nos están escuchando. Muy bien, pues, bueno, ante todo agradecer mucho, Jorge, esta invitación. Que como tú dices, se origina fundamentalmente en un vínculo de amistad, ¿no? Y de mutuo conocimiento de hace mucho tiempo. Y lo bueno de un conversatorio es que no hay que hacer una clase. Lo bueno de un conversatorio es que se trata simplemente, ni más ni menos, que de compartir experiencias, puntos de vista, visiones, y visiones de futuro sobre todo, ¿no? De lo que queremos que sea, sobre lo que vamos a hablar. Lo primero es que voy a partir antes que tu pregunta, ¿no? Me pedías que contara qué es un adulto mayor, ¿no? O desde cuándo se empieza a hacer. Yo quiero partir un poco antes sobre qué es envejecimiento. Y el envejecimiento es un proceso extremadamente complejo, multifactorial, que involucra desde el nivel molecular, ¿cierto? Desde la biología molecular, pasando por el envejecimiento de estructuras celulares, de órganos, de sistemas, y finalmente del individuo como una totalidad, ¿no? Eso desde el punto de vista biológico, pero el envejecimiento, por supuesto, multidimensional, incluye dimensiones que tienen que ver con la mente, con la cognición, con las emociones, con la forma de vincularse con el mundo. Y también tiene que ver con un entorno mucho más amplio, como es la sociedad. Hay un envejecimiento poblacional, ¿no? Así que los geriatras, que somos médicos, especialistas en esto, hablamos un lenguaje, y los gerontólogos, ¿no es cierto?, hablan un lenguaje distinto. Los gerontólogos, sobre todo gerontólogos sociales o gerontólogos del área de la neurociencia, etc., tienen todo un desarrollo y una investigación que yo diría que ha partido, al menos en nuestro país, antes que la nuestra, que es la geriatría. Lo bueno de nosotros es que conformamos equipos y trabajamos, tenemos que trabajar en conjunto con otros profesionales. Imposible imaginar, ¿no es cierto?, que uno pueda dar cuenta de la complejidad de la geriatría y de la gerontología y de la complejidad de la persona mayor solo desde una perspectiva, que en este caso sería la medicina. Eso es imposible, nosotros trabajamos en equipo. Así que primero decir que el envejecimiento es esto, ¿no? Un proceso muy complejo, multidimensional, progresivo, y que finalmente termina en la muerte del individuo o del ser vivo, ¿no? Porque compartimos características con los seres vivos de la más diverso tipo. Ahora, por convención, tú utilizaste esa palabra, por convención, se dice que las personas son mayores, ¿no es cierto? O sea, se ha utilizado múltiples términos, ¿no? Años dorados desde ese entonces, ¿no es cierto? Pasando por tercera edad, adultos mayores, etc. Bueno, abuelitos. No, abuelitos eso no. Eso no ha estado nunca, afortunadamente. No, pero es el término coloquial, claro, ¿no es cierto? Sin duda. Y cargado de afecto, por cierto. Entonces, por convención, se estableció que era sobre los 65 años. Pero como tú muy bien decías, ¿por qué no a los 50? ¿O por qué no a los 70? Hoy día en Europa están pensando en correr la edad de la jubilación. Y resulta que ese límite convencional de los 65 años lo hicieron coincidir hace muchas décadas atrás con la edad del retiro o jubilación, que es un concepto sociológico, que no es un concepto biológico. Entonces, primero decirte que estas divisiones son convencionales, ¿ya? Divisiones basadas en números, que es la edad, ¿ya? Nosotros en geriatría tenemos otra mirada. Y le digo habitualmente a mis pacientes, mire, el número del carnet no me importa tanto, me importan otras cosas. Así que eso me parece que es un primer punto.
Lo segundo es que, bueno, el envejecimiento en nuestro país no está de más repetir una vez más, ¿no es cierto? Algo que probablemente todos sabemos aquí, que nuestro país está avanzando rápidamente hacia estadios importantes de envejecimiento poblacional. Más o menos en este año, 2024, se estima que así como el 19,2% de la población es mayor de 60 años. Y, ojo, en el año 2050, o sea, mañana, la población mayor de 60 años va a ser alrededor del 40% de la población. O sea, eso son cifras que cuesta imaginar, ¿ya? Entonces, estamos en un proceso de envejecimiento poblacional muy importante en nuestro país. Estamos dentro de los países más envejecidos de América y probablemente del mundo, ¿ya? Entonces, aquí hay un desafío que es para todos los aspectos de la sociedad. No solamente para nosotros que somos profesionales del mundo de la salud, sino que para el amplio mundo de autoridades, profesionales y personas interesadas que puedan aportar. Entonces, eso es importante también mencionarlo, aunque como decía, probablemente ya lo hemos escuchado y lo sabemos. Ahora, desde la geriatría y la gerontología, hay una forma de mirar a las personas mayores. Y esa forma de mirar es lo que nosotros llamamos la valoración o evaluación geriátrica integral. Que no es preguntarle a la persona, ¿no es cierto?, dónde le duele, sino que generar un enfoque que abarque muchos aspectos de quien está enfrente nuestro, depositando en nosotros su confianza, de que le podamos ayudar, ¿no? Y esa valoración geriátrica integral incluye aspectos biomédicos, que son los que a mí me enseñaron, ¿no es cierto?, en la escuela de medicina, la salud de las personas, ¿no? Aspectos del área de la salud mental, que tiene que ver con áreas cognitivas y el mundo afectivo, ¿no es cierto? Aspectos del área funcional, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo la persona se desenvuelve en el día a día. ¿Cuánta independencia tiene esa persona? ¿O cuán dependiente es? Y, por supuesto, todo lo que es el entorno que lo rodea. ¿Tiene o no tiene familia? ¿Vive solo o sola? ¿Vive en una casa, en un departamento? Yo habitualmente le digo a nuestros estudiantes, se preguntará a alguien que mire de fuera, ¿qué importancia tiene que el doctor Valenzuela le pregunte a alguien, ¿no es cierto?, de 80 años, si vive en una casa que tiene 2 pisos o 1? Bueno, tiene mucha importancia, porque si esa persona tiene alguna dificultad en su funcionalidad para desplazarse y vive en una casa de 2 pisos, va a tener un obstáculo arquitectónico formidable para poder ser independiente. Va a requerir que alguien le ayude a subir al segundo piso, si es que tiene su dormitorio arriba. O va a obligar a la familia a bajar el dormitorio al primer piso, como ocurre con muchos de nuestros pacientes, que les instalan en el dormitorio, ¿no es cierto?, la cama a los abuelitos, ¿no?, en el living comedor o en el primer piso. Entonces, esta mirada multidimensional es un enfoque que es muy propio de nuestra especialidad. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque la sexualidad del adulto mayor se inscribe dentro de esta mirada. Y de hecho, en un esquema que hay, ¿no es cierto?, en un tratado de geriatría, figura dentro del ítem aspectos biomédicos, cosa que puede ser conversable. Eso es un conversatorio. Entonces, está puesto allí la sexualidad en el adulto mayor. Entonces, pero la sexualidad se inscribe dentro de esta mirada, que es mucho más amplia, ¿no?, para poder entender quién es ese que tengo acá. Y un punto importante que yo quisiera señalar es que el desarrollo desde la academia que ha tenido este tema no ha sido fácil. En nuestro país no hay muchas publicaciones sobre esto. ¿Te refieres a la sexualidad en el adulto? A la sexualidad en el adulto mayor. No hay muchas publicaciones en nuestro país sobre esto. De hecho, yo me encontré, ¿no es cierto?, y conocía ya un par de ellas que quiero comentarlas, digamos. Uno es un libro del año 2019 que se llama Sexualidad en el adulto mayor, que es de Johnny Acevedo, que es matrón de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Chile, y de Constanza Bertolucci.
Ellos editaron este libro que está bajo digamos, paraguas, podría decir, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y se basa en una serie de preguntas que hicieron a un colectivo de adultos mayores en el contexto de un trabajo de investigación. Preguntas de más diverso tipo. Es un libro muy interesante y es uno de los pocos que existen de este tipo, que se hace muchas preguntas, ¿no? En que son las mismas personas las que depositaron en un buzón esas preguntas. Y esas preguntas trataron de contestarlas distintos expertos, podríamos llamarlo así. Y el otro es algo que viene ya desarrollándose mucho tiempo, que es la encuesta nacional de calidad de vida del adulto mayor. La que quiero mencionar en particular es la del año 2016, ¿no es cierto? Que está en el contexto del Centro de Estudio de Envejecimiento de la Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica y del programa del adulto mayor. Porque el año 2016 fue la primera vez que apareció en esta encuesta el tema sexualidad en el adulto mayor. 2016. Ojo. Entonces, ahí apareció el tema sexualidad en el adulto mayor. Y se hicieron visibles algunos aspectos de este tema en ese grupo de edad. Entonces, es un tema que plantea desafíos formidables porque sabemos poco sobre esto. Yo creo que los que más saben son los gerontólogos sociales, la gente del área de ese campo, digamos. Así que, como para redondear, te diría que desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, la sexualidad del adulto mayor se inscribe dentro de esta visión muy amplia que tenemos desde nuestra especialidad, y algo que voy a decir desde ya, que lo voy a repetir probablemente varias veces más, la sexualidad es un componente muy importante de la calidad de vida en las personas mayores. Es uno de los componentes importantes, y eso no lo digo yo, lo dicen los adultos mayores. Oye, yo quisiera aprovechar tu participación, Eduardo, porque me quedo dando vuelta a esto de cómo ha ido envejeciendo nuestra población. Y quiero contar como una cosa que yo hago en la consulta, porque me toca indicarle audífonos a gente mayor y hay muchas personas que les da pudor usarlo. Y uno de los argumentos que yo les pongo, y los voy a compartir con ustedes, es que el ser humano, en la medida que fue aumentando su expectativa de vida, fueron apareciendo nuevas necesidades. Y cuando nos moríamos los seres humanos a los 30 años, no había necesidad de muchas cosas que hoy sí se necesitan. Lo primero que apareció fue la óptica, entre otras cosas, ¿no? Y la óptica, porque la gente empezó a tener problemas de visión, tal como les decía antes, la presbicia partía a los 40 años, 40, 45 años. Y en esa época también había pudor por usar los lentes. De hecho, todavía hay gente que se saca los lentes para sacarse una foto. Luego vino el Viagra, por ejemplo. Y mucha gente usaba el Viagra y nadie reconocía que usaba el Viagra. Tenía pudor también. Y luego vinieron los audífonos. Y también va a llegar un momento en que la gente pierde ese pudor y empieza a usarlo. Y por último, cuando empecemos a vivir 100 años, también nos va a costar probablemente a mi generación aceptar que tenemos que usar pañales. Y así lo que quiero plantear como una cosa media coloquial es que en la medida que la población va envejeciendo van apareciendo nuevas necesidades. Y dentro de esas nuevas necesidades también está el manejo no solo de lo físico, sino también de las necesidades emocionales y aquí en particular respecto de la sexualidad. Y la última pregunta para Eduardo es, en este contexto, en la consulta de un geriatra, como es tu caso, ¿hay pacientes que te preguntan sobre esto? Y si es así, ¿son más hombres, son más mujeres, es parejo? ¿Preguntan directamente? ¿No es común esa consulta en geriatría? ¿Cuál es el tenor de eso? Si nos pudieras dar una luz de eso. Sí, le di bastantes vueltas a eso que tú acabas de plantear. Tuve grandes profesores en el pregrado que me enseñaron semiología.
Y como ustedes saben, ¿no es cierto?, la semiología tiene que ver con los síntomas y los signos de las enfermedades. Entonces, yo lo que veo acá es una situación en la que por muchos años, pero por muchos años, más de casi 40 años, hay un síntoma que es muy inquietante. El síntoma es el silencio. O tú me podrías decir, es un signo. El signo es el silencio. Entonces, y el síntoma es algo que ocurre en las personas, ¿cierto?, en las personas mayores, que los lleva a guardar silencio. Por lo tanto, semiológicamente, este paciente, si lo puedo escribir así, no está bien. No está bien. Este paciente no plantea las cosas directamente. Las plantea en el último momento de la consulta. Doctor, mire, gracias por todo, que fíjese que se me quedó algo por decirle cuando estamos despidiéndonos en la puerta. Es que el tema sexual. Entonces yo me veo obligado, obviamente, a decir don Juan, porque habitualmente es un don Juan o un don Miguel, ¿no es cierto? ¿Cómo me viene a preguntar esto aquí cuando nos estamos despidiendo? Esto es muy importante lo que usted me acaba de preguntar, pero no lo podemos hablar en un minuto. Entonces, bueno, y ahí hay un diálogo y un desarrollo, y eso lo podemos retomar en algún otro momento. Entonces, es algo que cuesta que las personas pregunten. Yo, mirando hacia atrás, reflexionando, lo que descubro es mucho silencio. Y cuando hay preguntas, ¿no es cierto?, son así, ¿no es cierto?, o muy indirectas, muy así como solapadas, en que yo tengo que facilitar un poco la cosa. O sea, usted me está hablando sobre la sexualidad, ¿no es cierto? Bueno, sí, claro, porque yo tengo que aquí transparentar una cosa. Por mi especialidad, la inmensa mayoría de las personas que yo atiendo tienen sobre 75 y 80 años, y un buen número sobre 90. Educación sexual en el universo en que esas personas se desarrollaron, desde niños o jóvenes, era inexistente. Y la sexualidad era algo que no se hablaba. ¿Dónde se aprendía sexualidad o sobre el sexo? En las conversaciones entre compañeros en el colegio. Y de las formas más bizarras e increíbles, digamos, ¿no? O sea, entre los amigotes. ¿Ya? Y las niñas, ¿cierto?, entre sus compañeras, de cursos, qué sé yo, etc. No había una educación sexual formal hace 80 años atrás en este país. Por el contrario, había todo un constructo muy restrictivo, y que transformó esto en un tabú. Entonces, la relación con su propia sexualidad, con su cuerpo, ¿no?, con su cuerpo, y con la forma de expresar un montón de elementos, está muy perturbada. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿Te puedo contar solamente algo a propósito del silencio? El promedio de consulta de una pareja con vaginismo son 8 años. Promedio. Estamos hablando de personas de 20, 40, 50 años. Promedio de consulta de un muchacho con disfunción eréctil, 4 años. Estamos hablando de hombres de 18, 20, 25, 30 años. Promedio de consulta de las parejas cuando están a punto de separarse, con dificultad sexual o con dificultad de pareja. Es decir, el silencio es parte de las relaciones personales e interpersonales en el amplio marco de lo que es la vida de las personas en relación al cuerpo, a la sexualidad, al erotismo, etc. O sea, con mayor razón en la gente adulta, mayor. Pero también está en la gente joven. Y mucha gente que, claro, que guarda silencio, además, que no siquiera contestan. Mira, yo quería hacer antes de hacerle la pregunta que va por ahí a la Sol, es que yo me preocupé de hacer invitaciones personalizadas a este conversatorio.
tuve una tarde entera, no sé cuántas horas, mandando WhatsApp a todos mis conocidos para que asistieran a esto, personalmente. Y podamos hacer otro conversatorio con las respuestas que recibí, de todo tipo, dependiendo de si era más joven, si era mayor, etcétera, etcétera. Amigos de mis hijos que decían, no sé, pues, dale Viagra nomás. O sea, una cuestión muy, muy... y bueno, es la realidad, no estoy haciendo un juicio a esa respuesta, es una realidad. Tenemos una cultura, en mi opinión, ¿no? Machista y falocéntrica, de la que la mayoría de los adultos mayores de mis propias generaciones, ninguno está eximido. Todos, invariablemente, somos falocéntricos y machistas. Unos más, otros menos. Y eso ha condicionado de alguna manera estos comportamientos. O sea, no nos llama la atención que en nuestro país no consulten por estas cosas. Entonces, bueno, con la Sol también nos reunimos y tuvimos una larga conversación para ver cuál era. Y a mí me gustaría saber qué nos puedes compartir sobre aspectos que mejoren, que favorezcan una sexualidad saludable en el adulto mayor. Sol, por favor. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Me gusta mucho lo que va saliendo. Me encanta tu disposición cuando dices yo vengo a aprender. Y así fue la conversación que tuvimos también. Así es. Creo que era un aprendizaje mutuo. Me gusta mucho lo planteado recién, por aquí, por el colega, y me gusta mucho la idea de problematizar este silencio, que yo creo que todos tenemos algo que decir respecto de ese silencio. Y voy a intentar contestar algunas cosas de esa pregunta y también de este silencio, pero quiero comenzar de otra manera. Quiero comenzar leyéndoles un relato. El tango empezó a sonar y sus cuerpos se acercaron y empezaron a moverse al unísono de manera tan espontánea, natural y fluida que los que observaban parecían haber olvidado que solo hace unos momentos eran dos. Costaba imaginar que alguna vez no hubiesen sabido cómo moverse o que se hubiesen pisado sin querer los pies. Era tan natural que no importó todo lo que ya hace tiempo estaba borrándose de la mente de ella. Tan natural que el cuerpo de él se movió sin parar y con gracia, pareciendo olvidar que hace pocas horas, tembloroso, olvidaba cómo dar el siguiente paso. Y así, mientras duró la música, fluyeron cadenciosos y naturales, sosteniéndose la mirada uno al otro, contemplando en ese espejo todo lo que habían sido los últimos 50 años. Qué lindo. La danza sexual, igual que el tango, se aprende. Se aprende, se ajusta, se desajusta y con suerte se vuelve a ajustar. Muchas veces a lo largo de la vida de una persona, muchas veces a lo largo de la vida de una pareja. Este tango inspirador no fue tomarse y empezar a bailar. Este tango inspirador requirió aprenderse los pasos, conocer sobre el tango, conocer sobre el otro, conocer sobre mí. Y repetir, repetir, repetir miles de veces, corregir, repetir, practicar. Lo espontáneo es lo sobreaprendido. Ese es un concepto clave para la sexualidad. No, lo espontáneo no nace por generación espontánea, no es como que aparezca de nada. Lo espontáneo es lo que repetimos una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que ya no tenemos que ponerle mente, no tenemos que acordarnos porque nos sale. Como ese tango en una persona que tiene una demencia avanzada y otra que tiene un Parkinson avanzado. Fue una experiencia que tuve hace pocos días, vivir este tango. Entonces me pregunto, ¿a qué edad termina la capacidad de soñar? ¿A qué edad termina la capacidad de reír? ¿De amar, aprender o sentir? Nunca. Nunca termina por edad. Y esas capacidades también tienen que ver con la sexualidad.
La sexualidad nos constituye siempre, toda nuestra vida. Y la sexualidad es mucho más que solo la actividad sexual. La sexualidad es nuestra forma de estar en el mundo, nuestra identidad, nuestra forma de relacionarnos con otros. La sexualidad también es una forma de conectar con el cuerpo, con el disfrute. Está conectado con la reproducción, sin duda, aunque a veces ya se nos olvida que hay una conexión ahí. Hoy tenemos una amplia evidencia, una cantidad enorme de estudios, pocos locales, efectivamente, pocos estudios locales, pero sí hay muchos estudios en el mundo que nos dicen que los adultos mayores tienen interés en la sexualidad, le dan importancia para su calidad de vida y que además están teniendo actividad sexual. En esta encuesta que mencionaba recién de calidad de vida y adulto mayor, de la Caja de los Andes y la Universidad Católica, la sexta encuesta, que es del 2022, que salió publicada en 2023 recién, señala que sobre un 30% de adultos mayores, de alrededor de un 35% me parece, sobre 60 años tienen actividad sexual, incluso después de los 80, 10%, cifra que es muy menor si consideramos que solo se está considerando la actividad sexual con coito, con penetración, y no se está considerando la amplia gama de actividades sexuales que no incluyen el coito, y si consideramos además que no está considerada la masturbación, que es una práctica sexual muy común entre los adultos mayores. Entonces ahí aumentaría bastante la cifra. Quiero compartirles algunos datos relevantes que nos ha arrojado la investigación. Por ejemplo, además de que muchos adultos mayores permanecen activos, también sabemos hoy día que hay muchas personas que inician. Había una película en que salía una pareja muy coqueta de unos 70 años, y no recuerdo el nombre de la película, yo soy un poco distraída con eso. Pero la cosa es que salió una pareja muy coqueta, besándose en un tren, qué sé yo, y unos chicos jóvenes sentados al frente le dicen así como, hoy nosotros queremos llegar a esa edad como ustedes. Pero resulta que cuando le dicen, bueno, ¿y hace cuánto está casado? Y ellos dicen que en realidad la relación empezó hace como 2 meses. ¿Sí? Entonces ellos están iniciando, pero tenemos el prejuicio que si vemos a gente mayor, esa gente lleva toda la vida junta. ¿Sí? Entonces hay personas que están iniciando vida de pareja e iniciando aventuras eróticas, no necesariamente, o experiencias eróticas, no necesariamente en relaciones de pareja, a edades bastante avanzadas hoy día. Por ejemplo, hay una emergencia importante de las aplicaciones de cita y también hay problemas y preocupaciones respecto de las infecciones de transmisión sexual, justamente por lo que hablábamos, por la falta de educación y la falta de conocimiento, que como que es un tema que no se aborda. ¿Sí? Por otro lado, otro dato relevante es que, más o menos ya fue planteado, pero que la calidad de vida, el bienestar, la salud mental y la longevidad se ven afectadas significativa y positivamente por una vida sexual saludable. Que tener una vida sexual saludable depende muy poco de la edad. Depende muchísimo más de las creencias que se tenga sobre la sexualidad en el adulto mayor, y ahí podemos hacer muchísimo. Cuando las creencias son negativas, probablemente esas personas van a dar por clausurada su vida sexual o van a tener muchas más dificultades con su vida sexual. Y también el hecho de la historia previa, o sea, las personas suelen ajustarse a los cambios y tener una vida sexual parecida el resto de su vida. O sea, más o menos la frecuencia, aunque vaya cambiando el tipo de práctica, aunque vaya cambiando los ritmos, pero se mantiene lo que históricamente ha sido. La bioquímica del placer contrarresta la bioquímica del deterioro. Entonces, encontrar qué nos hace disfrutar es un tema relevante para esto que estamos tocando y ahí podemos hablar, ya voy a mencionar algo como la conexión erótica con la vida, no solamente con la sexualidad. Y por otro lado, hay interesantes estudios respecto de que el entusiasmo, la alegría, la pasión y también el estar en contacto con buenos recuerdos y con los dones propios favorece
los índices de salud. Hay unas investigaciones muy interesantes en eso, de gente que estuvo mayores de 75, que entraron a una experiencia, estar 2 semanas, unos estaban absolutamente desconectados de quienes habían sido y los otros tenían fotos, música, todo asociado a su época juvenil. Bueno, los que después de 2 semanas, los que salieron, que habían estado asociados a sus mejores recuerdos, salieron tomando sus mochilas, así, o sea, sus maletas, con la fuerza, digamos, y los otros salieron igual de viejitos que entraron, digamos. Pollitos. Claro. Bueno, entonces esos datos son relevantes para preguntarnos qué podemos hacer entonces para salir de este mito de adultos mayores asexuados, porque esa es una de las razones de este silencio. Una de las razones de este silencio es que ¿cómo voy a preguntar si siento que se me va a ridiculizar? Yo he escuchado en mi práctica como psicóloga clínica, escucho a personas que me dicen que es bueno poder hablar de esto y sentirme seguro de que no me van, o segura de que no me van a enjuiciar y no me van a tratar de viejo verde o vieja verde, no me van a tratar de pervertido o enfermo, o no me van a decir las miles de preocupaciones y riesgos que tiene el mantener una vida sexual activa, ¿sí? Entonces, por eso los espacios de salud, los profesionales de la salud somos tremendamente relevantes para abrir estos espacios en estas evaluaciones multidimensionales, multifactoriales. Necesitamos incorporar el abordar directamente el tema sexual, especialmente en los tratamientos. Yo no puedo dar por entendido que no importa si el medicamento que estoy aplicando tiene algún efecto sobre la sexualidad, porque total la persona tiene más de 70 años. ¿Qué es lo que suele suceder? A mí me ha tocado ver muchos casos. Por otro lado, entregar información de los cambios. Hace poco vi una pareja en que aliviaron tanto el poder entender, por ejemplo, algunos cambios, en este caso sobre la menopausia. Poder entender, esto es lo que está pasando. Y a partir de allí, poder aceptar y transitar esta nueva adaptación. Además, es súper importante abrir el espacio para las dudas, porque si el profesional no lo plantea, pasa esto, pues pasa que la duda es planteada al final, después de que la persona ha estado toda la sesión o todo el espacio ha estado tratando de decir cómo lo digo, cómo lo planteo, si es que me atrevo a plantearlo, y que ya lo planteé cuando ya se levantó, porque ahí como que me envalentoné, porque ya se va a ir, ya se va a acabar, ¿no? Entonces, o sea, aparte de abordar directamente, especialmente los efectos, hablar, entregar información sobre los cambios, dar espacio a inquietudes, salir de la falsa contradicción permanente en la que vivimos entre el cuidado y el goce, y empezar a aludir a un autocuidado gozoso que puede mezclar un bienestar saludable, pero que podemos pasarlo muy bien también desde el cuidado. Que cuando tengo que moverme no tengo que necesariamente moverme a hacer ejercicio como esforzándome o forzándome, sino puedo encontrar qué tipo de movimiento es un movimiento que a mí me agrada, que a mí me da placer, ¿sí? Entonces también podemos salir de la creencia de que la pareja estable de muchos años necesariamente está condenada al aburrimiento y a la monotonía, en una mirada que pierde de vista que la habituación, que es la pérdida de sensibilidad frente a un estímulo que se repite, se ve intervenida cuando aparece la oxitocina. Y la oxitocina tiene que ver con la presencia de emociones, de conexión emocional. Entonces, podemos también, las parejas estables de larga duración, como esta pareja del tango, aprenden a conocerse tanto, a adivinarse tanto, pueden aprender, no todas, por supuesto. Hay que tener hay que nutrir esa relación para que ocurra, hay que nutrir la comunicación, pero pueden llegar a tener una complicidad, un conocer al otro, un nivel de intimidad que puede favorecer otro tipo de disfrute. No imponer un modelo único. Está bien, necesitamos abrir este tema, necesitamos decir los adultos mayores y las adultas mayores tienen interés y tienen una actividad sexual o pueden estarla teniendo. Pero no significa que tengamos entonces que ahora volvernos para el otro lado, de visibilizar, a decir ahora todos los adultos mayores tienen que dedicarse a buscar una nueva pareja o a tener mucha actividad sexual de tal o cual tipo. Porque la vida sexual, que están los derechos sexuales, que son parte de los derechos humanos, tienen que ver con
con el poder integrarlo dentro de una ética personal. Y puede estar perfectamente bien que yo decida que ya no quiero tener vida sexual activa con alguien más, o que decida que sí quiero seguir teniendo, y también conmigo mismo o conmigo misma. Y favorecer la mirada de la adaptación, la mirada de proceso. No es decir, entonces ahora todo está bien, todo es fantástico con que tenemos una vida sexual que se mantiene en la tercera edad y por lo tanto tenemos que negar la frustración, la dificultad en la adaptación a los cambios, el proceso. A mí me gusta usar una metáfora que es la metáfora del cambio de casa. Yo siento que nosotros muchas veces nos cambiamos de casa a lo largo de nuestra vida. Nos cambiamos en nuestro cuerpo de casa. Bueno, la adolescencia es un buen cambio de casa también. Pero por ejemplo, las mujeres en la menopausia y en general en lo que va pasando después de los 45 para adelante, vamos cambiándonos de casa, va cambiando nuestro cuerpo todo el rato. En rigor estamos envejeciendo desde que nacemos. Pero hay una necesidad para que cuando yo me cambio de casa, por supuesto que al principio me es incómodo, por supuesto que hay cosas que no están donde estaban, hay cosas que son diferentes, pero si yo logro reconocer para poder habitar esa casa nueva, puedo volver a adaptarme y volver a conectar como un nuevo aprendizaje y ajustar esa sexualidad de manera de seguirla viviendo. Porque, por ejemplo, tenemos fuentes permanentes de excitación. Nosotros tenemos 2 fuentes permanentes de excitación, que son el valor erótico de la caricia. La caricia va a ser una fuente de excitación si no estamos bloqueados. El resto no está bien, no importa si tenemos 120 años. Quizás después voy a tener que subir el número que digo. Y también el ver el placer en el otro, como una fuente permanente de excitación, que da lo mismo que edad tengamos. Otra cosa que me parece clave es, esto en el ámbito de la salud, de los profesionales de salud, pero en el ámbito de lo personal, necesitamos ayudar a las personas a construir un atractivo, porque el atractivo está tan empobrecidamente asociado solo a estereotipos, solo a ciertas formas, a ciertos tamaños, a ciertas edades, a cierto tipo de curva. Y resulta que el atractivo puede ser vivido primero desde lo único. Si yo me conecto con mi atractivo como un perfume único, como una melodía única, solo yo, nadie más que yo tiene esta melodía o es este perfume. Y además el atractivo tiene que ver con gustarme a mí. Cuando yo me gusto a mí, puedo conectarme con el atractivo, no importa qué edad tenga. Entonces me conecto con una forma de mirarme a mí. La conexión erótica con la vida es otro elemento que es importante desarrollar y trabajar con las personas mayores. Y una cosa que conversábamos con Jorge, y que Jorge me daba una idea cuando conversábamos, es cómo me prendo, no solo eróticamente, cómo me prendo con la vida, cómo me enciendo mi pasión por la vida. Y entonces Jorge me hablaba como de cuáles son los cerillos que yo tengo, cuáles son mis propios fósforos, ¿sí? Y yo trabajo mucho con las personas en la consulta, el cómo me conecto, qué preguntas me tengo que hacer para encontrar mis propios cerillos, porque hay gente que dice, no, yo no sé de esas cosas, yo no sé del disfrute, yo no sé de la pasión, yo no sé del placer. Y la verdad es que todos tenemos cosas para recordar, y es muy bonito, porque yo empiezo a buscar, y si no encuentro algo, en algo más pequeñito de lo cotidiano de hoy día, empiezo a buscar hacia atrás, hasta encontrar un recuerdo que les ayuda a conectar con sus propios cerillos. Cambiar la mirada de juicio, vergüenza y rechazo a una de aceptación, curiosidad y autocompasión como la manera de mirar los cambios, ayuda muchísimo. Aceptar que vamos para allá y que si no fuimos para allá es porque nos bajamos antes nomás. Pero todos vamos para allá, todos los que estamos aquí, todos los que están mirando, estamos caminando hacia la tercera edad o la cuarta ya algunos. Hoy día que se está proponiendo una cuarta edad, no sé si se ha establecido. La idea de
aceptarse en el propio sentir, de acompañarse en el sentir. Y la idea también de ayudar a la pareja, cuando hay una pareja, ayudar a la pareja a conectarse desde el respeto y el cariño con las emociones difíciles propias de los cambios. Y eso nos regala algo maravilloso, nos regala la posibilidad de sentirnos amados, incluida nuestra vulnerabilidad. Porque mientras nos sentimos que todo sale bien, que todo es perfecto, que todo se ve muy bien o no sé qué, y que todo va a funcionar, es fácil, de alguna manera, apostar a la perfección, es fácil apostar a la exigencia. Pero la verdad es que todos tenemos debajo nuestra vulnerabilidad, todos tenemos debajo aspectos que nos cuesta amar de nosotros mismos. Y cuando podemos relacionarnos desde la vulnerabilidad, podemos abrir otra dimensión del disfrute, desde la intimidad. Y ahí hablábamos de la risa con amor. A veces la risa, pero no la burla, es muy distinto. No el sarcasmo, no la burla, no la ironía. La risa amorosa, la risa en que compartimos y le podemos decir a nuestra pareja, mira esto, y podemos reírnos juntos de los desajustes que se nos producen en la sexualidad. Ampliar las prácticas sexuales es otra buena idea, especialmente en este momento de la vida. En realidad es una buena idea siempre. Yo siempre le digo a las parejas que consultan temprano, que consultan más jóvenes, les digo, ustedes van a tener una ventaja al envejecer, porque ustedes ya ampliaron su abanico, ustedes ya salieron de la idea del coito como lo único importante, ustedes ya salieron de la idea del rendimiento y del logro, del orgasmo como la meta, y de una serie de otros mitos. Y entonces han ampliado y una de las cosas importantes ahí, la dejo puesta encima, ¿no?, es la brecha orgásmica, el hecho de que muchas mujeres en relaciones heterosexuales tienen mucho más dificultad para tener orgasmo que los varones. Y eso tiene que ver con que el coito, como es concebido habitualmente, o penetración vaginal, es una práctica que no estimula muy efectivamente a muchas mujeres y resulta insuficiente para una mejor excitación. Y finalmente, bueno, la idea de salir del aislamiento y de compartir esto en grupos sociales, de poder empezar a hablar, de que podamos empezar a construir nuevos imaginarios, nuevas representaciones sobre lo que es adulto mayor. Y ahí me quedo con una experiencia que me compartió una pareja. Ellos tenían muchos problemas físicos, estaban en un grupo, en un taller que estaba haciendo, tenían 80 y 82 años. Y ellos hablaron de su erotismo y hablaron de los besos. Y alguien dijo, sin darse cuenta, digamos, dijo algo así como, ¡ay, qué tierno los viejitos! ¿Sí? Y él detuvo y levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que no me quites mi erotismo. Yo necesito que no me transformes, que no transforme mi beso, que es respirar en su boca, que es la pasión de respirar en su boca, en un planteamiento solo tierno, solo dulce. Y esa petición yo creo que la tenemos todos. Y yo, que hace poco tuve mi menopausia, no acepto que se me ponga fecha de caducidad y que se me restrinja a solo ser una expresión tierna y no festiva. Me encanta la ternura. Voy a cocinar galletitas para mis nietos, pero con toda dulzura. Pero me rehúso a dejar de ser la fuerza de la naturaleza entusiasta, disfrutona y apasionada que he sido y soy. Salud. Gracias, Sol. Oye, pucha, me dan vuelta tantas cosas con esto, ¿eh? Pero yo quisiera decirle a los que nos están escuchando que aquí no hay una búsqueda de una receta mágica, ¿eh? Yo creo que ya les quedó claro, sino aprender. Porque hay cosas que a lo mejor nunca vamos a lograr aprender y otras que sí, pero hay una cuestión que tenemos en común y con la que contamos, todos, que son los órganos de los sentidos. Y los hombres claramente somos más visuales, vemos algo y se nos abren más los ojos y se nos mueven las hormonas, etc. Las mujeres son más auditivas. Y escuchan un murmullo, escuchan un piropo en silencio y también son estimuladas. Pero yo creo, y esto es una cuestión muy personal, ¿no?, que hay que aprovechar todos los órganos de los sentidos. Y para poder llegar a eso no basta
con los encuentros casuales, que todos los hemos tenido y que los vamos a seguir teniendo. Bueno, yo ya no. Pero mucha gente joven, yo no estoy diciendo que sea malo, pero para establecer una sexualidad un poco más integral, uno tiene que no solo mirar, escuchar, también oler, tocar, degustar, y da un todo que es muy satisfactorio, muy gratificante. Yo en mi declaración de matrimonio dije y le pedía a mi mujer, a la Lore, que ojalá conserváramos esa combinación sublime entre la ternura y la pasión. Y creo que eso se da cuando uno se vincula un poco más profundamente. Hay opciones, no digo que la monogamia sea la mejor ni nada, pero son experiencias. Y también me quedó dando vuelta esto que comenté inicialmente de que somos falocéntricos y machistas, y tiene importancia, uno dice, bueno, ya, somos falocéntricos, pero tiene una importancia en el sentido que nos limita en la satisfacción, porque si solamente pensamos en el sexo coital, va a llegar un momento en que nos vamos a frustrar mucho, porque nuestro rendimiento, nuestro vigor, nuestra frecuencia va a bajar. Y si nos estamos midiendo a partir de esos parámetros, estamos perdidos. Entonces, bueno, aquí aparecieron varios temas que en realidad van para otro conversatorio, digamos. Me acuerdo de haberlo conversado contigo, Sol, que, por ejemplo, la masturbación, las perversiones, etcétera, dan para otra cosa. No alcanzamos hoy día. Pero quiero que sepan que los tenemos en consideración. Bueno, y en este contexto, Cristian, con el que nos conocemos desde que teníamos 18 años. Niños, éramos niños, claro, y vivimos todos nuestros comienzos, sí. Hicimos turnos juntos. ¿Ah? No sabemos la yayita. No, si nos conocemos la yaya, me hiciste una talla re pesada una vez, bueno, pero no la vamos a contar acá. Bueno, la verdad es que ahí surge la pregunta, aunque lo habíamos conversado antes, pero ¿qué diferencia hay entre sexualidad y vida sexual? Mira, yo creo, Jorge, que es esencial establecer la diferencia. De partida, la palabra sexualidad deriva de la palabra sexo, y la palabra sexo es una palabra antiquísima. Se dice que es una de las palabras más antiguas que ya está registrada en Mesopotamia y que tiene que ver con una derivada de la palabra sec, que significa dividido, y de ahí viene sector, sectante, sección, que son palabras que están en la misma línea que sexo. De manera que sexo significa dividido, y evidentemente debe haber aludido alguna vez a la idea de que, bueno, estamos divididos en sexo macho, sexo hembra. Hay una división, la naturaleza nos ha dividido de esa manera. Y a partir de ahí se ha construido toda esta terminología que no estaba antes del siglo XIX. No se hablaba de sexualidad, ni se hablaba de sexo en general. Cuando Freud aparece, él utiliza un concepto que se llama lo sexual, justamente para tratar de diferenciarlo de lo que pudiese ser sexo como tal. Entonces utilizó el concepto lo sexual para referirse a la totalidad, a la complejidad de fantasía, relaciones, por supuesto que genitales, valores, y todo aquello que pertenecía más bien al orden de lo inconsciente, lo sexual. Y a partir de allí se empezó a utilizar la palabra sexualidad. Pero ahí se nos crea un problema, porque cuando vamos a hacer educación sexual a un colegio, a niños de 6 años, 7 años,
Entonces los padres dicen, ¿pero por qué van a hablar de sexualidad? Entonces, vivamente le agregaron la palabra sexualidad y afectividad, como para bajarle un poquito el perfil, ¿ya? Cuando en verdad la sexualidad, y tienen razón los padres, no podemos usar el mismo concepto de sexualidad que vida sexual. Y te paso a explicar. Nosotros los seres humanos tenemos una condición en el momento del nacimiento que se llama altricialidad secundaria. Eso significa que nacemos tremendamente inmaduros y prematuros. Nosotros nacemos mucho antes de tiempo. De hecho, hoy día, muchos ginecólogos, obstetras, pediatras, por ejemplo, están cambiando la mirada de que la gestación no son solo los 9 meses de vida intrauterina, sino que la gestación se mantiene a lo menos 9 meses más después de nacer el bebé, e incluso algunos investigadores dicen 2 años en total. Y esto es porque el bebé se ha gestado en el vientre intrauterino, pero por razones básicamente anatómicas y de metabolismo, porque alrededor de las 40 semanas se produce un colapso metabólico. La madre no puede seguir alimentando a este bebé. Y entonces empieza a caer el metabolismo de la madre y el bebé tiene que salir. De hecho, muchas veces cuando se prolonga el embarazo, 42, 43 semanas, muchas veces los bebés empiezan a perder peso e incluso pueden llegar a tener retardo en el crecimiento. Entonces, la gestación hoy día la entendemos como un periodo largo y eso ocurre porque el bebé nace antes de tiempo, o sea, el parto no indica el término de la gestación. La gestación sigue afuera. No me preguntes por qué entonces tenemos un postnatal de 3 meses o de 6 meses, o incluso en países no hay ni prenatal ni postnatal. El tema es que justamente lo que se desarrolla en esa salida del bebé y en ese empezar a relacionarse con la madre es básicamente lo siguiente. Primero, el bebé empieza a comunicarse con la madre. El bebé no es un ser inerte que está tirado en una cuna sin hacer nada. El bebé está todo el tiempo tratando de comunicarse con la madre. Gestos, gritos, miradas, la toca. Trata, con las herramientas que trae, de comunicarse con la madre. Y la habilidad de esa persona que llamamos madre, que no necesariamente es la mamá, madre, es de decodificar estos gestos, estos gritos, estas miradas, para poder saber gradualmente qué quiere este ser que está allí. Entonces el bebé trata de comunicarse. Al comunicarse se empieza a construir lo que llamamos una intersubjetividad, es decir, 2 sujetos que construyen un espacio intersubjetivo. Pero al mismo tiempo, dada la altricialidad de este bebé, dada la inmadurez del bebé, el bebé requiere inevitablemente que esa persona que llamamos madre lo regule. En la fisiología, lo regule en la corporalidad, lo regule en las emociones, lo regule en la afectividad y lo regule en el despliegue sensual que el bebé, sensual erótico que el bebé empieza a desplegar desde el primer momento. Al tocar a la madre, al sentir, tú hablabas de los sentidos, al oler a la madre, al mamar a la madre, el bebé empieza a desplegar una sensualidad, sentidos. Estas regulaciones que son absolutamente indispensables para que el bebé sobreviva, no para que viva, para que sobreviva, implican entonces que este adulto que está allí va a tener que regularlo en estas áreas. Estas 5 áreas de regulación es lo que llamamos sexualidad.
que son conceptos que están tomados desde las neurociencias. La sexualidad entonces son regulaciones que nos van a acompañar toda la vida. Toda la vida nos vamos a estar regulando en estas 5 áreas que llamamos sexualidad y que incluyen una pequeña área que es el área sensual, erótica, sexual, que es un área de la sexualidad. Entonces, cuando tú vas a un colegio a educar en sexualidad, estás educando en el amplia gama que significa fisiología, emociones, cuerpo, afectividad y esa área que es la sensualidad, erotismo y que de a poco se va transformando en actividad sexual. Y por eso que los niños no tienen vida sexual, porque no lo han desarrollado todavía. Tienen sensualidad, tienen erotismo, pero todavía no han llegado a la vida sexual que la van a empezar a tener alrededor de la adolescencia. Entonces los padres tienen razón. Confundimos los términos sexualidad con vida sexual y no son ni siquiera equivalentes. Vida sexual es un área muy particular, limitada de la vida en sexualidad de un ser humano. Y esta sexualidad nos va a acompañar toda la vida. Toda la vida vamos a buscar a otro para regularnos. Toda la vida. Nuestra madre, nuestros padres, después un profesor, una profesora con la cual uno tiene más afinidad, amigos, amigas, pololas, pololos, pareja, hasta llegar a la ancianidad o tercera edad o cuarta edad, como la queramos llamar, en donde podemos tener una pareja que nos ayude a regularnos. Y la Sole decía, la calidad de vida de los adultos mayores que viven en pareja y que tienen desarrollado esta sexualidad, no solo la vida sexual, la sexualidad con la afectividad, con las emociones, con la regulación corporal. Viejita, tengo frío, póngase esto, mi amor. Estás regulándolo fisiológicamente. Toda esa vida íntima en torno a la basenica, a la chatita, te fijas, a la señora que sale a caminar con el viejito y empieza a tener ganas de orinar muy rápido. Toda esa regulación, ese viejito que va al lado, ya la conoce y le dice, ya pues devolvámonos para volver al baño. Igual como cuando éramos niños, lo vamos a hacer a lo largo de toda nuestra vida. Y no solamente la regulación fisiológica es orinar, defecar, tiene que ver con dormir, tiene que ver con comer. Entonces, la sexualidad la vamos a tener a lo largo de toda la vida. Y la vida sexual va cambiando. En la infancia no la tenemos. Aparece en la pubertad, adolescencia. Se hace más intensa en la adolescencia, especialmente con lo que llamamos el autoerotismo o la masturbación o el inicio de la vida sexual, porque aparece sabiamente algo que no estaba antes: deseo sexual, deseo tenemos siempre, pero deseo sexual. Y luego se va consolidando en la vida adulta y se va modificando a lo largo de toda nuestra vida hasta llegar a la tercera edad, cuarta edad, modificada. Y uno de los errores de nuestra sociedad es pretender que estas personas de 65, de 70, de 75 años tengan la vida sexual que tenían a los 25. Entonces, tenemos errores conceptuales en la sociedad que limitan que podamos hablar de sexualidad. Y por supuesto que el silencio en torno a la sexualidad asociada solo a vida sexual es tremendamente limitante para poder educar. Porque cada vez que vamos a hablar de sexualidad, lo primero que aparecen en por ejemplo, cuando vamos a un panel de televisión, el sexo, los condones, la masturbación, como si eso fuese todo. Y no se habla de emociones, no se habla de afectividad,
no se habla de las enormes dificultades que hay en la regulación fisiológica de cualquier ser humano, a cualquier edad. Y por supuesto que también incluye la vida sensual, erótica, sexual. De manera que ese es uno de los limitantes que tenemos para poder trabajar en sexualidad. Entonces, Eduardo trabaja todo el tiempo en sexualidad con los pacientes. Todo el tiempo. Solo que hay un área pequeña que cuesta entrar allí, que es la vida sexual, la intimidad sexual, que incluye la masturbación, que incluye el coito, que incluye el intercambio de caricias, etc. Porque tenemos silencios. Nuestra sociedad es una sociedad del silencio. Yo no sé si te conté cuando conversamos, pero en una clínica prestigiosa de Santiago, en una reunión clínica, no voy a nombrar la clínica porque no quiero provocarle problemas a compañeros míos, el año 2023 me cortaron la transmisión porque yo, especialista, empecé a hablar de sexualidad. Cortaron la transmisión. Ginecólogos obstetras. Entonces, estamos en el mundo del silencio. No hablamos, no se habla. De lo único que se habla y que eso copa todas las redes es profilácticos, vibradores, geles, la ropa íntima, y está lleno de influencers que hablan de aquello. Pero de lo otro, de lo que tenemos que hablar en verdad, que son las relaciones interpersonales entre los seres humanos, esa es la sexualidad. Sexualidad es las relaciones interpersonales que todos desplegamos en todo momento. De eso no hablamos. ¡Wow! ¿Cómo estamos en el tiempo? Estamos bien. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Todo? 9:07 en directo. Estamos bien, estamos bien. Oye, bueno, me quedo en silencio un poco de repente porque espero que a los que nos están viendo les esté pasando lo mismo que a mí, que estoy aprendiendo de cada uno de ustedes. Y una de las cosas que deberíamos aprender todos es que nunca se termina de aprender. Esta cosa, volviendo a estos conceptos que yo les digo, del machismo en que el hombre, ¿no es cierto?, las sabíamos todas. Y entonces llegábamos y nos instalábamos ahí y no sabíamos nada en el fondo, como si no conocíamos a nuestras mujeres. Y era como así, como el cowboy, y me reafirma esto que yo decía, a lo mejor porque soy otorrino y que trabajo con un órgano del sentido, pero yo creo que la sensualidad es básica. Ahora asumo, en relación con lo que tú exponías, Cristian, que para poder llegar a una buena vida sexual, que es lo que muchas veces la gente se motiva por saber o por aprender, es que tenemos que elaborar primero una sexualidad sana. Absolutamente. Y que eso va en las relaciones, en los afectos, en la ternura, etcétera, etcétera. Eduardo, no sé si te gustaría agregar algo en relación con por favor, o sea, estamos aprendiendo aquí, todo sirve. Mi silencio solo expresa el goce que experimento escuchando todo esto. Les agradezco mucho a ambos, realmente es fantástico poder escucharlo. No puedo dejar de hacer un particular punto sobre la poesía que tiene tu texto al final que leíste. Hay algo infinitamente poético. A mí me gusta mucho escribir, digamos. Entonces escuché lo que dijiste al final y es una figura de una poesía y una profundidad que conmueve. Que conmueve. A mí por lo menos me conmovió escucharte y quiero que lo sepas. Y Cristian, yo por años escuché a mi esposa, que es matrona, que te conoce más que yo,
escuché cuando estaba partiendo, ¿no es cierto?, en sus actividades en la unidad de neonatología del Hospital San José, el St. Joseph Memorial Hospital, dar peleas infinitas para que pudieran acceder al apego temprano. Y ella defendió esa postura mucho, porque obviamente no había en ese tiempo esa concepción que tú describiste tan maravillosamente. ¿Para qué hablar de la presencia del padre en el momento? No, eso era usted para afuerita, digamos, y aquí nos entendemos nosotros con la señora. ¿Ah? Entonces aparecía el bebé y aparecía una señorita, pum, tomaba el bebé, pum, y desaparecía. Entonces me acuerdo, ella, ¿no es cierto?, con una mirada, digamos, realmente pionera en ese sentido, y le costó caro, ¿no?, defender muchas cosas de eso. No, déjenla con... Eso era inimaginable, ¿no? Y tiene esto que tú dijiste, ¿no?, de la gestación que continúa, de esta imagen maravillosa del niño con esto que tú describiste como la madre, que es algo es la madre, ¿no? La matriz, ¿no? Uno de mis referentes, que es el gran profesor don Humberto Maturana, que hablaba de la matrística y hablaba de esto, ¿no? Un espacio de seguridad, en fin, tú lo describiste maravillosamente. Entonces, yo lo que puedo agregar, Jorge, es que justamente algo que es un mensaje central en lo personal, y yo creo que comparto esto con mis colegas en geriatría y en gerontología, es anunciar, hacer visible y defender esto que María Soledad expuso tan maravillosamente al final. Reivindico mi derecho a ser lo que soy. No me infantilicen. No hagan un reduccionismo de mí por un número que es mi edad. No digan qué tierno el beso cuando el personaje, ¿no es cierto?, dice no me despojes de mi pasión. Entonces, si hay algo que nosotros defendemos mucho, ¿no es cierto?, desde la geriatría y la gerontología, es este derecho, que, como dijeron aquí ustedes, es un derecho humano. O sea, esto no es una cosita poca, sino esto es un derecho humano consagrado en declaraciones internacionales. No es algo antojadizo, ¿no? Y que, como parece que hay aquí acuerdos, ¿no es cierto?, está en nuestro medio sumergido, silenciado, del que se hacen reduccionismos baratos, ¿no es cierto?, como lo que mencionaba Cristian, ¿no? O sea, todo se reduce, parece, en muchos espacios a profiláctico, a inhibidores de la fosfodiesterasa y a cuestiones por el estilo. Entonces, y hacemos un reduccionismo absolutamente pobre. Claro, fíjate que eso se une... Te interrumpí. Sí. No, era básicamente para poner en el centro de que aquí hay un derecho humano que es necesario reconocer, respetar, defender. Y solamente decir que en eso nuestro país todavía está muy al debe. Y tenemos mucho camino por recorrer todavía. Y si no, cuestión de escuchar lo que dijo Cristian recién. Me cortaron. Me cortaron la transmisión, ¿no? Bueno, entonces yo no tengo más que decir. Y eso no fue hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Porque 50 años atrás lo podría entender, ¿no? Que le hayan cortado la transmisión. Pero que haya sido aquí, ahora ya, hace un año, da cuenta de que hay un discurso oficial que no se necesariamente apareja con la praxis. Hay una separación entre los discursos oficiales, que son muy pro derechos humanos y qué sé yo, sobre la vejez, el envejecimiento, los adultos mayores, etc., y la praxis. Y a mí todavía me siguen preguntando con preocupación, ¿no es cierto?, alguien que puede ser una TENS o una enfermera de una residencia. Mire, ¿sabes que el paciente, el residente, el adulto mayor, en fin, como le quieren, distintas,
porque ahora ya como que ya no dicen tanto el abuelito, porque eso ya sería ni hablar. Entonces lo pillamos, lo sorprendimos masturbándose. Entonces, ¿y qué hacemos, doctor? ¿Le aumentamos la dosis de la risperidona? Claro. O de, qué sé yo, no sé, de cualquiera de estos antipsicóticos. Oiga, es que la señora de allí, de esa habitación, la vimos introduciéndose a la habitación del señor de allá. Entonces, esto es perturbador, ¿no? Bueno, y son dos personas que no están dementes, que no tienen un trastorno cognitivo mayor, ¿no? Que están absolutamente, como dirían los notarios, en su sano juicio, porque así es el lenguaje que se utiliza en esos entornos, ¿no? En su sano juicio. Yo tengo que certificar con alguna frecuencia que alguien está en su sano juicio. Entonces, interdicto. Claro, o sea, claramente por ahí va la cosa. Entonces, solamente decirte que hay mucho de algo que se llama edadismo, que los anglosajones describieron ya hace mucho tiempo con el término ageism, que horriblemente para mí en algún momento se tradujo como viejismo, que yo me estremecía al escuchar esa palabra. Encuentro que edadismo ya como que pega más, y a mí me gusta en particular el término discriminación por edad. Creo que eso da una cuenta mucho más clara de qué se trata eso. Así que creo que hay mucho de esto. Y a propósito de la sexualidad, ¿no es cierto?, los adultos mayores, sin duda, hay un esquema cultural lleno de prejuicios, prohibiciones, restricciones, tabúes, etcétera, que pesa sobre nuestros adultos mayores y que los lleva a un silencio, que es un síntoma y un signo de algo que no está funcionando bien entre nosotros. Oye, escuchando esto, digamos, una de las ganancias que podemos tener como espectadores, yo me sumo a los que están viendo esta presentación de aprendizaje, que empecemos a mirar de este modo nuestro entorno, incluyéndonos los adultos mayores, con una mirada más amplia. Ese es el objetivo de esto. Repito, aprender. Quiero plantear, y te quería preguntar a ti, Sol, en tu consulta, porque en el adulto mayor además van pasando cosas concretas, anatómicas. La menopausia y la andropausia, por un lado. Mucha cirugía de histerectomías totales, por ejemplo, ya sea por miomas, por lo que sea, y con la extirpación del útero y de los ovarios. En el hombre, la patología de próstata es una cuestión, pero masiva, con, digamos, mutilación, entre comillas, ¿no?, de algunas funciones sexuales en ese sentido. ¿Cómo tú enfrentas en la consulta la ayuda en ese tipo de personas que están perdiendo una función, concretamente, digamos? O sea, la extirpación de los ovarios va a disminuir su circulación hormonal, y en el caso de los hombres, especialmente en la extirpación de la próstata completa, también. ¿De qué forma tú planteas o te llegan estos pacientes que te pregunten por esa condición? Sí, es una buena pregunta. Voy a aprovechar de tomarme de dos cosas en relación a eso. Una es que yo trabajé un periodo en la unidad de sexualidad humana del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y ahí trabajé en grupos con mujeres histerectomizadas, o sea que le habían extirpado el útero. Y era increíble, independiente del nivel de educación, increíble la cantidad de mujeres que creían que quedaban vacías por dentro y que entonces iban a tener una experiencia sexual en que la pareja se iba a dar cuenta que no había algo más para allá, digamos, como... Entonces había como una manera de pensarse el cuerpo y de representarse que era muy necesario conversar y discutir respecto de sus repercusiones. Y yo creo que para todos los casos, para hombres y mujeres, digamos, que han tenido alguna situación de cirugía o qué sé yo, un cambio, es tan importante como volver a representarse, visibilizar la sexualidad y el erotismo de una nueva manera a partir de este cambio, como este cambio de casa que yo planteaba, por una parte.
Y por otra parte, y eso es un camino de poder expresar, primero decir, por ejemplo, cuando estas mujeres decían, era como, es que él se va a dar cuenta que estoy vacía por dentro. O sea, y era una inquietud muy frecuente. Nosotros la trabajábamos ya de manera regular cuando trabajábamos con grupos de mujeres heteronormadas. Y la otra cosa que tengo ganas hace rato de decir, un poco a partir de lo que tú decías, es la idea de que es importante plantear las pérdidas. Tenemos que centrarnos en lo que se pierde, pero también necesitamos centrarnos en lo que puede ser incluso hasta un beneficio para el placer sexual. Y me acuerdo de una señora bien tímida, que tenía como unos 67 años, y que me vino a contar muy sonrojada que ella había descubierto su orgasmo. Y que había descubierto su orgasmo a esa edad. Y que eso tenía que ver con los cambios de la edad en la sexualidad, que tenía que ver con los cambios asociados a que la eyaculación se retardaba, asociados a que este hombre ya no tenían los hijos en la casa, o sea, estaban solos. Fundamental. Y asociados además a que este hombre había empezado a valorar, lo que tú has dicho varias veces, Jorge, a valorar la sensualidad y una manera de habitar el cuerpo diferente, que ya no importaba tanto si había erección o no había erección, ya no importaba tanto si la eyaculación ocurría, porque ya se experimentaba un territorio más completo de lo que podía provocar placer. Entonces, en ese caso, y no es el único caso, yo sé que hay, sobre todo de las personas mayores, de los que qué sé yo, hoy día tendrían más de 80 que descubrieron su orgasmo, mujeres que descubrieron su orgasmo precisamente a partir del cambio etario en que su pareja empezó a retrasar su eyaculación. Entonces, y que empezaron a buscar otras maneras de estimularse a partir de la dificultad con la erección. Y además, esos no son los únicos cambios que podrían ser benéficos. Por ejemplo, los cambios que ocurren en las mujeres que tienen que ver como con conocer y poner más límites y como liberarse y permitirse una expresión sexual más, en el fondo, muchas veces después de la menopausia, más como centrada en sí misma, como con menos seguir los estándares de otro y muchas veces una vuelta a la intimidad y a la afectividad de parte de los varones, que era una de las cosas que Jorge nos mencionaba, y a la sensualidad, a la valoración de la sensualidad. Entonces, el trabajo va por ahí, va por decir, bueno, me voy a quedar lamentándome de lo que ya no tiene la casa, o de lo que cambió en la casa, que ya no tiene el segundo piso, o me voy a poner a habitar de la mejor manera posible esta casa nueva que soy. Me disculpan que me distraje enseguida, Eduardo, porque me pasaron el teléfono por las preguntas que puede hacer ¿Me ayudan un poco? Porque no sé dónde están las preguntas acá, chiquillos. Estamos medio perdidos. ¿Cómo? En el mío. Ayúdame porque no la encuentro. Ahora, Ya. a propósito de lo que tú estabas diciendo mientras Jorge ahí logra encontrar su hueso. creo que, fíjate que uno de los daños que yo encuentro se ha hecho en la experiencia social de la vida sexual es justamente a partir de todo lo que fue la investigación de comienzos del siglo pasado y mediados del siglo, sobre todo el trabajo que empezó a aparecer con Master y Johnson, ¿cierto? Porque Master y Johnson, cuando ellos empiezan a investigar, ellos tratan de investigar la fisiología. Fisiología, o sea, cómo era la respuesta corporal. Y eso se tomó como si ese fuese el patrón de respuesta sexual. Y entonces ellos fisiológicamente dijeron, bueno, la meta final fisiológicamente es poder eyacular o poder tener un orgasmo. Yo siempre separo esas cosas porque yo creo que la mayor parte de los hombres eyaculan pero no tienen orgasmo. Son dos cosas distintas, ¿ya? Pero es una respuesta fisiológica. Y resulta que eso fue tomado socialmente como, hay que alcanzar el orgasmo entonces. Y resulta que hay un porcentaje no despreciable de mujeres que no tienen orgasmo, pero tienen una satisfacción bastante buena o plena. Pero como está instalada la idea de que hay que tener orgasmo para que esto sea como la respuesta total, entonces tengo una incompletud en mi vida sexual.
¿Ya? Y por eso que a partir de los años 2000, la doctora Rosemary Basson hizo un aporte sustancial, el año 2000, o sea, bastante tiempo después que los aportes de Master y Johnson, y dijo, ok, pero la respuesta de la mujer cuando uno la estudia no es como la dice Master y Johnson, no es esta linealidad para alcanzar desde la excitación, meseta, orgasmo. La respuesta de la mujer es mucho más circular y no está centrada en el orgasmo. Está centrada fundamentalmente en la satisfacción íntima y afectiva. ¿Que puede alcanzar el orgasmo? Puede, pero no necesariamente es lo que culmina el encuentro sexual. Y ahí hay otra distorsión, otra creencia, otra, yo diría, creencia limitante en torno a la vida sexual de las personas. Que si tenemos sexo, tiene que ser con penetración y tiene que ser alcanzando el orgasmo, porque si no, algo no está funcionando. ¿Te fijas? Sí. Oye, Eduardo, tú habías Sí, pedido- hombre, las palabras crean realidades, eso escuché y he escuchado más de una vez. Las palabras crean realidades. Muchos pacientes, hasta no hace mucho tiempo atrás, yo te diría muy poco tiempo atrás, estamos hablando de gente mayor de 80 años, cuando se atrevían a decir algo, lo que decían era, es que estoy impotente. Y porque a mí en la escuela de medicina me enseñaron la impotencia, Impotencia sexual. Claro. no el trastorno adictivo. Claro. Me enseñaron que los hombres podemos ser impotentes. Y la frigidez. por Y el la otro lado. frigidez. Claro. Entonces, si uno piensa que una persona, un respetable señor, ¿no es cierto?, de 80 años, experimenta que está impotente porque su erección ya no es como la que solía ser a los 40 años, ¿cierto? Y a veces incluso no tiene erección, o es algo que va y viene, ¿no? Entonces, si está metido dentro de ese paradigma, no hay ninguna posibilidad de salir de ahí. Claro. Se va a retraer, se va a aislar y se va a deprimir. Y entonces va a decir, no, sí, yo ya hace mucho tiempo que no tenemos nada. ¿Ah? No tenemos nada. Porque, bueno, yo ya estoy impotente. Entonces, todo esto que estamos hablando acá, todo Claro. este universo que aquí ha aparecido, no llega a esas personas. No es accesible. Entonces, yo creo que es importante que se rehaga la realidad utilizando un lenguaje que describa mejor lo que los seres humanos somos y que seguramente lo vamos a ir refinando y descubriendo cada vez más. Oye, hay algunas preguntas, me disculpan a nuestros auditores. Hay una pregunta que yo creo que puede ser para ti, para Cristian, Lorena, y pregunta, ¿y entre las creencias del adulto mayor es relevante el humor en la sexualidad cuando ya las, comillas, acrobacias sexuales de la juventud terminaron? Hay una doctora que se llama Gladys, en este minuto no recuerdo, que tiene 103 años y que habla de las 5 cosas irrelevantes con amor. Habla de, lamento no tenerlo en este minuto en la memoria para decírselo, pero habla de la vida con amor, el trabajo con amor, la escucha con amor, el amor con amor, que es una definición especial, y la risa con amor. Y ella habla de lo benéfico que es para una relación el poder reírse con amor con el otro y que permite tanto, o sea, cuando, por ejemplo, no solamente en la relación de pareja, con las amistades, muchas de las cosas que nos pasan, poder compartirlas con risa, con una risa amable, no de burla, no de sarcasmo. Claro. Claro que sí, y la verdad es que no es solamente para cuando las cosas no funcionan, la risa con amor es una forma de vivir bien, ¿ah? Es un elemento crucial de la vida. Entonces, me parece que de todas maneras que... Sí, claro. Déjame agregarte 2 elementos más a esto que tú estabas diciendo, Sole. En los estudios de John Gottman,
que es la cabeza del Instituto Gottman en Estados Unidos, ellos han estudiado durante 40 años parejas. Y Gottman tiene la habilidad de poder predecir en sus estudios con un 97-98% de certeza cuando una pareja se va a separar y cuando va a seguir junta. Solo observándolos. Los pasan a una sala, mientras esperan que los van a atender, tienen camaritas y ven la interacción de la pareja. En los estudios longitudinales de Gottman, mostraron qué es lo que las parejas hacen para permanecer juntas por muchos años. Y llevan más de 30 años haciendo el seguimiento. 2 elementos son los más importantes: humor y admiración. En ninguna parte está el amor como elemento central. Humor y admiración. Si eso lo llevamos a neurociencia, a teorías actuales, por ejemplo la teoría polivagal, solo te ríes cuando estás en conexión social. Y solo estás en conexión social cuando tienes activado el parasimpático ventral, que es el sistema neurovegetativo que te permite estar relajado, seguro y confiado. Que es la experiencia que podríamos llamar de amor. Porque también está esa confusión que amor es como una cosa fundamental y claro. Así, ¿no? Y de mucha euforia. Sí. No, eso es excitación, enamoramiento, es otra cosa. Pero el amor, desde la plasticidad neurológica, es conexión, es aceptación, es estar confiado, es estar seguro, es estar tranquilo, es reírnos con el otro. Entonces, 2 elementos que son importantes a propósito de lo que tú decías de la risa y el humor. Perdón, Gladys McGarry se llama la doctora de 103 años que da clave para el envejecimiento saludable. Para los que quieran buscarla. Oye, no hay tiempo como para comentar las intervenciones de nuestros invitados, porque hay más preguntas. Dora Cataldo, esto es para Eduardo: en geriatría y gerontología se trabaja mucho con predictores y tamizaje. ¿Se ha pensado en preguntas o evaluaciones para trabajar tempranamente las inquietudes, anhelos, cambios en la sexualidad? No hay un cuestionario estándar que se utilice en nuestro país, desde luego. Más bien, yo creo que estamos en la cruzada de que los profesionales de la salud, nosotros, los médicos, ¿no? Preguntemos a nuestros pacientes por este tema. Porque aquí el silencio es mutuo, es de los dos lados, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo primero es instalar, ¿no es cierto?, la importancia que esto tiene en la calidad de vida de las personas mayores, y luego poder al menos preguntar. Ahora, aquí hay un punto que es fundamental. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en diferido, tú hablabas que la intimidad, ¿no es cierto?, todo esto que hemos estado comentando, que es el espacio muy único de una pareja, es el área chica. Es el área chica, el área al que tienen acceso ellos. Entonces, no se puede irrumpir en el área chica de un paciente o de una pareja que está frente a uno. Uno puede invitar, pero ese invitar se tiene que dar en un contexto. Es difícil poder entrar en esa área chica cuando yo tengo 20 minutos o 15 minutos para poder atender a una persona mayor cuyas solicitudes, necesidades son múltiples. Entrar en esta área chica, en ese contexto, es muy difícil. Y entonces, los entornos en los que trabajan muchos colegas, ¿no es cierto?, y que atienden personas mayores en nuestro país, son francamente disfuncionales para hacerse cargo de estos temas. Porque uno no puede, así como le pregunta a una persona, ¿usted se olvida de las cosas? ¿Se ha caído últimamente? ¿Tiene algún tipo de incontinencia? ¿Escucha bien? ¿Usa lentes?
uno no puede llegar y decir, ¿usted tiene relaciones sexuales? ¿Tiene una vida sexual? Uno no puede tirar esa pregunta así, porque está hablando con personas que tienen un paradigma instalado, Claro, sí. ¿no es cierto? En que una pregunta así puede quebrar la relación. O sea, ¿cómo me pregunta esto? ¿Pero por qué me está preguntando esto si yo vengo por... Entonces, por esto otro. Entonces, ¿por qué me está invadiendo? Entonces, la pregunta de la colega me hace... ¿Es médico? Bueno, no importa. No sé, no. De nuestra auditora, me hace recordar algo. Durante mi beca de geriatría, que no fue acá en Chile, porque en ese tiempo no había geriatras en Chile, ni había enseñanza de geriatría en Chile, pertenezco a la generación que se formó fuera. Mis colegas españoles no les gustaba el cuestionario para explorar depresión, síntomas depresivos, del doctor Jesauer, que es un psiquiatra norteamericano. ¿Y por qué no les gustaba? Porque son 15 preguntas, pero extremadamente duras. ¿Siente usted que su vida está vacía? ¿Cree usted que su vida es inútil? Preguntas de ese porte. Entonces, decían, si uno le pregunta algo así a una persona que está frágil emocionalmente o que tiene instalada ya un trastorno del ánimo, lo quiebra. Esa persona se va a poner a llorar. De alguna manera es una injuria. Entonces, no les gustaba. Me hizo recordar esa anécdota de muchos años atrás, lo que pregunta quien nos está mirando, porque creo que esto hay que explorarlo, pero hay que ser muy prudente y escoger el momento muy adecuado y ojalá que se haya construido ya previamente una relación médico-paciente y no así en primera instancia como alguien le pregunta a otra persona si fuma o no. Esta pregunta no está en ese orden de cosas. Mire, yo quisiera decirle especialmente a mis colegas, yo tengo un concepto personal en relación con esto de cuándo preguntar o cómo no preguntar. Yo creo que nosotros como profesionales médicos tenemos la obligación, el deber, saber, nosotros somos responsables de decodificar a quién tenemos al frente. Desde una cosa simple, hay veces que uno si explica mucho y el interlocutor no es válido, podemos confundirlo. Y hay otros que sí van a entender esa explicación. Y eso es una obligación que nosotros lo manejemos. Quizás eso que tú mencionas, Eduardo, yo no sé, tú dices, vamos a poder meternos con preguntas más. Teóricamente, en algún momento, deberíamos poder permeabilizar esa parte. Este concepto del área chica lo instauramos la Lorena, mi mujer y yo, hace mucho tiempo, que nuestra área chica es el área chica, y como yo soy futbolero le puse área chica, porque ni siquiera el punto penal está dentro del área chica. ¿Me entiendes? Y aquí es lo mismo. Quizá algún día deberíamos, ¿no es cierto?, poder preguntar con cierta libertad, sin que signifique una invasión agresiva, ¿no? Sino que una forma de llegar a esas personas y poder ayudarlos, y en el fondo lo que buscamos es eso. Hay otra, dice Victoria Pavés, saludos desde Fundación Bienestar Mayor. Promovemos el bienestar sexual de las personas mayores y somos la única organización en Chile y en Latinoamérica que se dedica a abordar esta temática. Hay otra pregunta, Ana Villalobos, hay problemas cuando se conoce a persona mayor, hombre, y se niegan a usar preservativo por lo que da miedo de las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que es como... Es un gran problema de los hombres adultos mayores o hombres sobre 60 años, yo diría, que tienen mucha reticencia al uso del profiláctico, del preservativo o del condón. Mucha. Porque no crecieron con eso. Muchos de ellos pierden la erección rápidamente cuando se colocan un condón, lo cual es un problema. Pero Claro. también es un problema que tengas un coito con una pareja sin que se conozca el historial médico y sin que se conozca si en verdad hay o no hay infecciones sexuales. De hecho, hubo un momento en Chile en que las mujeres heterosexuales estuvieron a la cabeza de la infección por VIH, mucho más allá de las prostitutas, justamente porque eran mujeres dueñas de casa,
sobre 50 años que sus maridos trabajaban en las minas o trabajaban en el campo o volvían a trabajar fuera de la casa, volvían a la casa, tenían sexo y habían tenido sexo con prostitutas y las contagiaban de enfermedades venéreas y de VIH. Por lo tanto, no es un tema menor, ¿ya? Y además, la vagina no está en las condiciones óptimas como una vagina joven, de manera que es mucho más fácil que se produzcan fisuras y facilite la contaminación. Otra verde y rara, ¿cuánto cambia el cuerpo? No físicamente, sino hormonalmente, luego de una histerectomía. Es una histerectomía total, supongo, porque la histerectomía propiamente tal no... Por supuesto, y yo creo que ahí siempre el equipo médico tiene que valorar la edad de la paciente, porque en mi práctica de ginecólogo obstetra vi muchas veces que se hacía la oophorectomía, o sea, se sacaban los ovarios, porque aprovechemos y lo sacamos para que 10, 15, 20 años después no tengan un cáncer. La probabilidad de tener un cáncer de ovario es baja. O sea, tan probable como que la U gane la Copa Libertadores. Entonces se castraba en el fondo a mujeres muy jóvenes y es una práctica que se sigue haciendo por temor a un supuesto cáncer de ovario. Y ahí en ese caso sí se produce una caída hormonal violenta, brusca. En cambio la menopausia es mucho más sutil, gradual y ayuda a que el cuerpo se vaya acomodando fisiológicamente a esos cambios hormonales. Aquí hay una pregunta, bueno, no sé, quizá Eduardo. Rodrigo Laparra pregunta, ¿es riesgoso el uso frecuente del sildenafil? Y felicitaciones a la mesa. No. Si el sildenafil está bien indicado en la persona correcta y por razones que ameritan su uso, es perfectamente posible que esa persona utilice sildenafil cuando sea necesario, digamos, ¿no? Estamos hablando de personas mayores, habitualmente eso puede ser 1 o 2 veces a la semana, depende, o incluso más. Pero importante, en quién esté indicado correctamente. Perfecto, clarísimo. Exacto. ¿Algún Porque comentario? Hoy en día, cerca de un 50% del consumo de sildenafil es en menores de 30 años. Recreativo. Exactamente, para performance. Exacto. Y ahí, le contesto a Rodrigo, evidentemente se transforma en una especie de objeto muleto, ¿ya? De un objeto fetiche, en donde si no está, no funciona. Esto lo estoy viendo en hombres jóvenes cada vez más. Hombres de 20, 25 años que se acostumbraron y entonces lo tomaban por si acaso, por si las moscas, y resulta que la repetición, a propósito de lo que decía Sole de la repetición, te lleva a que después no puedes soltarlo. Es como el traguito, la previa, porque si no voy con la previa, no lo paso bien cuando socializo, porque socializar es una tensión enorme que no todo el mundo puede soportar, entonces hay que hacer la previa primero, o fumarme el pitito de marihuana, o sea, hay que llegar como entonado. Con el sildenafil es exactamente lo mismo, y lo que estamos viendo en la gente joven es cada vez la necesidad más de bastones cuando no lo necesitan, pero porque ya vienen con deficiencia en el desarrollo, podríamos decir, psicosexual. Las dos últimas, porque estamos pasados en el tiempo, que esto es para ti, Sol, probablemente. Claudia Jaramillo pregunta, nadie lo ha preguntado, y quizás esté el prejuicio en cuanto al corazón, pero ¿qué tan beneficiosa es la masturbación en una persona ya mayor? O sea, beneficiosa como posibilidad de conocerse, de disfrutarse, de consentirse, sin duda. Sin duda que la masturbación a toda edad es una forma maravillosa de conectar con lo propio, con el propio cuerpo, con reconocer los propios gustos, el autoconsentirse, porque la palabra masturbación ya trae una carga pesada, digamos. Es interesante la pregunta porque yo creo que la mayoría de estas manifestaciones, y también de acuerdo a cómo se realicen, no tienen un riesgo de salud. Bueno, yo soy la menos experta de la mesa en términos de lo fisiológico, ¿no?
Pero claramente, la mayor parte de las veces, a mí me parece interesante y conecto esta pregunta que nos hace Claudia, con que muchas veces cuando, por ejemplo, en los embarazos se habla de que está en una condición particular contraindicado el coito, la gente tiende a entender que está contraindicado toda la sexualidad, que está toda la actividad sexual, ¿sí? Y la verdad es que la mayor parte de las veces el erotismo compartido, así como la masturbación, no es tan contraindicada, no tiene ningún tipo de efecto perjudicial para la persona. Y sí tienen mucho benévola. Claro, la liberación de endorfina, por ejemplo, ¿ya? La liberación de tensiones. Si la masturbación tiene un efecto sedativo, un efecto de liberación de tensiones que todos tenemos, fantástica. Entonces una mujer, un hombre a cualquier edad puede utilizarlo. En vez de utilizar ansiolítico, usar la masturbación como una forma de liberar tensiones y de producir endorfina de manera de sentirse bien. Y de Eduardo, y de mantener viva su sexualidad. Muchas mujeres, sobre todo mayores, con esta mirada machista que hace que los hombres puedan buscar mujeres menores, pero las mujeres, está mal visto que busquen hombres menores, entonces las mujeres cuando ya quedan viudas o cuando les cuesta más encontrar una nueva pareja, es una alternativa saludable y sana de seguir manteniendo su conexión con su erotismo y su sexualidad. Con lo cual no estamos diciendo que hay que masturbarse. No, sí, está en la libertad. Sí, claro. Pero lo que sí, sobre todo en estudios europeos y norteamericanos, se ve que la masturbación es la actividad sexual más frecuente de los adultos mayores, especialmente sobre los 65 años. El otro es un comentario, Eduardo, que tú ves los adultos mayores que pueden utilizar este recurso, ¿no te toca ver, digamos, como...? ¿Que alguien me haya preguntado esto? No, nunca perfecto. me lo han preguntado. Bueno, eso demuestra... Lo que me preguntan más bien es qué hacen con la persona mayor que está en tal parte, o en mi abuelo que lo descubrió en su dormitorio masturbándose. Claro. ¿Cómo le curo esta enfermedad? Eso es lo que yo recibo. Ya. Y lo último a terminar, es un comentario, Reina Ramírez dice, muy interesante el tema, considerando que no solo existen problemas en la sexualidad en el adulto mayor, también se dan muchos casos en parejas jóvenes. Que bueno, claro. Hoy día estamos recibiendo con frecuencia parejas de pololos que consultan por dificultades sexuales. Pero qué bueno que consulten. Está muy interesante. Pero qué bueno que consulten. Con los colegas, nosotros compartimos con los psicólogos y psicólogas que se especializan en este tema, que está llegando con mucha frecuencia gente que lleva muy poquito rato de relación y dicen, bueno, esta cuestión nos están dando bien, mejor vamos al tiro, en vez de esperarse los 8 años, los 4 años, ¿no? de vida en conjunto. Bueno, nos pasamos por mucho, así que pido disculpas al equipo que está de producción y de transmisión, que no nos dimos ni cuenta. Y a nuestros auditores, muchas gracias por acompañarnos en esto. A ustedes, infinitas gracias. Honestamente, he aprendido un montón, de verdad que he aprendido, no son palabras de buena crianza, y espero que los demás que nos vieron también. Hay varios que nos han mandado, yo después se las voy a hacer llegar, felicitaciones. Ahí el Dani Oxenberg, alcancé a ver, colega nuestro, que pone excelente conversatorio, felicidades. Y al equipo, muchas gracias, a los camarógrafos, el director, y a ustedes eternamente agradecidos. Muchas gracias, nos vemos el próximo año.